Vamos a darle la bienvenida pues al Espíritu Santo para leer su palabra, palabra que es viva y eficaz, que no retorna vacía, un mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, como ya les decía, hace un par de semanas, pero que hoy fue el día que el Señor escogió para traerte esta palabra debido a que en mi espíritu yo he podido sentir últimamente que los ánimos a nivel espirituales de muchas acá en el ministerio han estado decaídos, han estado apagados, quizás muchas se encuentren distraídas porque están viendo noticias, porque están más enfocadas en ver otras cosas más que ver lo que el Señor ya dijo que iba a hacer en este mundo, incluso lo que el Señor ya te ha prometido, que Él dijo que Él iba a hacer contigo. Amén. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado desde que tenemos uso de razón, amada del Señor, que Dios es un Dios de multiplicación? Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de restauración, de muchas cosas, ¿verdad? Desde el inicio de su palabra vemos que el Señor es un Dios que siempre nos está dando. Podemos ver muchos relatos en la Biblia donde el Señor ha multiplicado los panes, los peces para alimentar a una multitud. También podemos ver en una historia, en un relato bíblico, aquella viuda que no tenía nada en su casa para alimentar a su familia cuando su esposo muere, el marido de ella muere y esta mujer queda en deuda. Vemos como el Señor, con solo el recurso que esta mujer tenía dentro de su casa, el Señor pudo multiplicar tan solo con ese recurso. Vemos la soberanía del Señor para multiplicar tantas cosas. Pero yo sé que muchas veces nosotros nos enfocamos, cuando escuchamos la palabra multiplicación, nos enfocamos en multiplicación de las cosas materiales, de los bienes materiales, del dinero. Pero de la multiplicación que yo vengo a hablarte, amada del Señor, porque siento que el Espíritu Santo me ha pedido que te presente en este día, es de la multiplicación que el Señor tiene para multiplicar esa unción que Él te ha puesto, para multiplicar ese don, ese talento que el Señor te ha dado, para que tú puedas levantar el ministerio que el Señor te ha puesto desde antes de la fundación del mundo en tu vida, con tu llamado, con lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. Esa multiplicación de la que te voy a hablar en este día viene a través del libro de Éxodo, especialmente en el capítulo 36 de la palabra, donde el Señor llama a Bezalel y a Oholiab. Sabemos que esta palabra es una palabra donde el Señor los llama a ellos para la reconstrucción o el levantamiento del templo con dones específicos. Y quiero que sepas, amada del Señor, que cuando el Señor nos escoge para una tarea determinada, Él nos va a llamar expresamente, Él nos va a llamar por nuestro nombre. El Señor te va a decir: Jenfrey, Roxana, Rosmerby, Esperanza, yo te llamé a ti con el don y el talento que he puesto en tus manos para que tú me sirvas a mí. Pero lamentablemente vemos una generación en este tiempo, amada del Señor, distraídas, haciendo lo que el Señor no les dijo que hicieran, mucha gente desperdiciando el talento que el Señor les ha dado para el mundo, para lo secular. Muchas veces nos hemos preguntado por qué hay personas que tienen éxito en lo que hacen y nosotras no. Tal vez tú te hayas hecho esta pregunta en algún momento y tú dices: ¿por qué yo no he fluido en mi llamado? ¿Por qué yo no he fluido en este don? Porque yo no me he movido en la unción que yo creo tener, o porque yo no me muevo no veo la multiplicación, no veo la bendición de mi don o de mi talento. Y amada del Señor, es que muchas veces tú y yo quizás estamos haciendo lo que nosotras humanamente creemos que el Señor nos pidió que hiciéramos, pero no es así, porque estamos haciendo lo que nosotras creemos en nuestra carne, pero no estamos haciendo lo que a nivel espiritual el Señor nos ha pedido a nosotras que hagamos, o esa misión que llevemos a cabo. Aquí lo podemos ver claramente en la historia de Bezalel y Aholiab. Me cuesta pronunciar el nombre, Aholiab.
y es en la palabra en Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35 y parte del 36. También lo podemos ver donde se menciona por primera vez a Bezalel, el llamado de Bezalel en Éxodo capítulo 31, pero yo me quiero detener en el capítulo final del 35 y principio del 36. Leo la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor en este momento que sea Él poniendo palabras en mi boca para que esta palabra te enseñe como me ha enseñado a mí, que Él nos llama expresamente a hacer lo que tenemos que hacer y que en este día el Señor pueda revelarte cuál es ese talento que tú tienes y ese don que el Señor ha puesto sobre tu vida para que tú puedas fluir en el levantamiento del ministerio que el Señor ha puesto sobre tu vida y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Dice el verso 30 del capítulo 35. Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para contar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Cuando yo leí esta palabra, la palabra que me viene expresamente, el buscar su significado expresamente, es de manera expresa, es decir, clara, precisa, detallada, como el Señor llama a Bezalel y a Oholiab para hacer específicamente con estos dones que ellos tenían el levantamiento del templo del Señor. Pero vemos que ellos eran expertos tejedores y hábiles y eran capaces de elaborar toda clase de diseños. Quizás tú podrás decir, amada Ani, pero yo no tengo la habilidad que Bezalel tenía. Yo no puedo ser versátil para hacer todas las cosas que aquí se describen que era capaz de hacer Bezalel. Pero yo quiero que tú te enfoques, amada del Señor, que esta palabra deja claramente que el Espíritu de Dios lo ha llenado de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para él poder hacer el trabajo que el Señor le encomendó a Bezalel y a Oholiab hacer con respecto al levantamiento del templo. El Señor, amadas, les va a poner a ustedes, como a mí, esa sabiduría, ese don de conocimiento y de habilidad, y nos va a llamar expresamente por nuestro nombre para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. El Señor nos va a ir dirigiendo día con día para esa misión. El problema aquí, amadas del Señor, no es tu don, no es el talento que tú tienes, porque eso ya lo tienes. El detalle aquí es descubrir a qué vine yo a esta tierra. ¿Qué fue lo que el Señor me ha entregado a mí para yo ejecutarlo con esa habilidad como estos hombres? Porque ellos nada más no tenían esa habilidad. Hay una habilidad que está puesta en ti, que tiene que ser descubierta, que tiene que ser desarrollada para que tú puedas tener éxito como tuvieron estos hombres en el levantamiento del templo de Dios. Hay algo que el Señor ha puesto en ti, pero lamentablemente estás enfocada, estás como Pedro en este tiempo. Cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo, sal de la barca y ven y camina hacia mí,
Pedro no se enfocó en Jesús. Pedro se enfocó en ver la tormenta que estaba por venir, lo cual lo impidió que él pudiera confiar en el Señor para él poder llegar hasta allá, haciendo que, dudando de esa fe, de esa capacidad que el Señor le había dado para poder llegar donde estaba el Señor, hundirse porque él estaba viendo la tormenta. Muchas veces, amada del Señor, tú te estás enfocando en las cosas que te pueden estar atormentando. Te enfocas en lo que están haciendo otros hermanos. Te enfocas cómo están fluyendo en su ministerio. Te enfocas cómo están fluyendo en sus finanzas. Te enfocas cómo el Señor ha dado respuestas a milagros en otras personas y el Señor no está haciendo contigo lo que él debería de hacer. Y eso, el milagro de la multiplicación en tu vida o el milagro creativo, no vas a poder verlo hasta que tú, amada del Señor, no seas llena del Espíritu Santo de Dios. Para tú y yo poder estar llenas de la presencia del Señor y de su Espíritu Santo, es necesario, amadas, que nos enfoquemos en esa capacidad, en esa habilidad que el Señor nos ha dado y nos ha llamado expresamente, como lo dice la palabra. Expresamente llamó a Bezalel. El Señor te llamó expresamente a ti, Rosberby, a ti, Roxana, a ti, Jenfrey, a fluir con ese talento en la reconstrucción o el levantamiento del ministerio para el cuerpo de Cristo, para una misión. Por eso hoy en este día tú y yo tenemos que enfocarnos en esa idea que el Señor ha puesto en nuestras manos, que está en nuestro corazón, que por mucho, que pasen muchos los días, pasa el tiempo, tú tienes en tu corazón esa idea de hacer algo para el Señor, esa idea que te está moviendo, que de repente te acuestas a dormir y no paras de pensar en ese proyecto, en ese plan. Tú lo que necesitas en este tiempo, amada del Señor, es pedirle al Señor que te llene de su espíritu, de esa habilidad, para que tú puedas, amada, como estos hombres, hacer lo que Él te llamó a hacer. El día que tú y yo comencemos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, vamos a tener el éxito, porque estamos haciendo el llamado del Señor. ¿Cuántas personas haciendo por allí lo que el Señor no les ha dicho que hicieran? Muchas personas tratando de predicar cuando el Señor no las llamó a predicar. Muchas personas tratando de orar por sanidad cuando el Señor usted no le dio el don de la sanidad, porque sí, muchas veces por la fe, tú y yo vamos a estar movidas por el mismo Espíritu Santo de Dios y a través de esa fe a hacer un milagro de sanidad, no porque nosotras lo hagamos, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos ha movido. El problema es cuando nosotras hacemos algo que no estamos movidas por el Espíritu Santo de Dios. Me estoy explicando en este momento. Entonces, amada del Señor, este es un tiempo donde nosotras tenemos que empezar a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, lo que el Señor nos dijo expresamente, como a Bezalel, que hiciéramos a través de su palabra. Muchas veces, amada, a nosotros nos va a costar entender nuestra misión aquí en la tierra. Pero a medida que nos adentramos en la palabra del Señor, Él nos va a ir dando claridad. Cuando yo leí esta palabra, yo decía, wow, el Señor tiene la habilidad de llamarme por mi nombre y de escogerme a mí para hacer algo en específico. Y yo me preguntaba, Señor, verdaderamente yo hoy estoy haciendo tal cual lo que tú me has mandado a hacer, como le mandaste a hacer a Bezalel. Hoy es el día para que tú te preguntes si tú de todo corazón estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque cuando nosotros le preguntamos eso al Señor, Él nos va a dar la respuesta. Porque hay un Dios que está vivo para hablarte cuando tú le preguntas a Él lo que tú tienes que hacer. Pero muchas veces nosotras andamos por ahí caminando con ese libre albedrío, como si nosotras nos gobernáramos, como si nosotras estamos en esta tierra sin un padre y queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, y se nos olvida consultarle a diario al Señor cuáles son los pasos a seguir, qué son las cosas que tenemos que hacer. El éxito de cada ministerio, de cada llamado,
de cada talento para cada multiplicación, como el Señor nos lo ha prometido, va a depender de que tú y yo hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Va a depender de tu obediencia, va a depender de tu fe, va a depender de tu enfoque, va a depender, amada, el éxito de eso que el Señor te dijo que hicieras, para que tú puedas terminar la obra, como fue todo un éxito en esta palabra, y lo dice en el capítulo 36, que ya te voy a leer. Va a depender de cuánto tú estás dispuesta a dejar para hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Lo que pasa, amada del Señor, es que para que tú y yo podamos llegar a esa meta, a ese propósito, hace falta determinación, hace falta enfoque, hace falta que tú y yo nos concentremos en el Señor y no hagamos como Pedro, porque Pedro se enfocó en la tormenta. Muchas veces tú y yo nos vamos a enfocar en las cosas difíciles, nos vamos a enfocar en lo negativo, nos vamos a enfocar en el problema y no en la solución. A veces vivimos echándole todo el tiempo la culpa al enemigo de que no podemos llegar a la meta final, y el problema no es el enemigo, el problema es tu mente desenfocada, el problema es tu mente distraída, de no ver que el Señor te ha llamado por tu nombre, de no ver que el Señor te encomendó una misión, de no darte cuenta que tú tienes en tus manos un talento que necesita ser explotado para la obra del Señor, de no darte cuenta que el Señor ya te bautizó con un don, pero es necesario que tú y yo permanezcamos en oración para que ese don se ha desatado, ese talento se ha desarrollado. Tú y yo necesitamos ser como Bezalel y Aholiab, llenas del Espíritu Santo de Dios con sabiduría para poder hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso hoy en este día es importante que le pidamos al Señor una y otra vez su sabiduría. Cuando yo leí esta palabra, sentí al Señor diciéndome: dile a mis hijas, dile a este pueblo, dile a la iglesia que me pida sabiduría, que es tiempo de que pedirme, más que pedirme otras cosas, que me pidan la llenura del Espíritu Santo, que me pidan la llenura de mi espíritu para yo poder hacer en ellas lo que yo las llamé a hacer. Porque cuando seas llena de la sabiduría del Señor, Él te va a revelar tu llamado y tu propósito aquí en esta tierra. Cuando el Señor, cuando esa unción caiga, en definitiva, no solamente se van a multiplicar esos dones que el Señor te ha dado, no solamente, amada del Señor, se van a multiplicar tus talentos, se van a multiplicar tus finanzas, sino que se van a multiplicar tus bendiciones, porque Dios es un Dios de multiplicación. Se van a multiplicar tu salud, se va a multiplicar tantas cosas en tu vida que no solamente es lo financiero, vienen las bendiciones, pero para eso necesitas nuevamente ser llena, ser renovada del Espíritu de Dios, porque el enemigo también, amada del Señor, nos distrae, nos desenfoca y esa unción puede perderse, esa llenura se pierde, esa paz de Dios se abandona. Y cuando nosotros abandonamos el llamado y la asignación del Señor porque estamos distraídas en otras cosas, amadas, ahí viene un decaimiento, ahí viene apatía, ahí viene desánimo. Yo quiero leerte una nota de lo que Joyce Meyer escribe sobre esta palabra que, wow, es así. Tú y yo somos muchas veces así, que con frecuencia no estamos satisfechas con lo que el Señor nos ha dado, porque estamos inseguras y no comprendemos quiénes somos en Cristo. Tenemos que aprender a estar seguras de nosotras y de lo que tú y yo somos en Cristo. Tú y yo somos expresamente, y anota esa palabra para que no se te olvide, expresamente llamadas por Dios, llamadas para hacer cumplir una misión en esta tierra, y no lo podemos olvidar, porque si Dios a usted no le ha dado un ministerio para pararse frente a las personas para ministrarlas, no puedes intentar ministrar de esa manera. Tú no serás feliz ni exitosa si tratas de ministrar con dones que no te han sido dados. Celebra y acepta quién eres
y vas a descubrir la maravillosa plenitud cuando hagas lo mejor con los dones que Dios le ha dado. El problema aquí, amada del Señor, es que muchas veces no tenemos éxito en lo que el Señor quiere que hagamos porque nos comparamos, porque de repente tú querías el don de la profecía, pero a ti Dios te dio el don de enseñar. De repente tú no querías el don evangelístico, pero a ti Dios te dio el don de pastorear. Y entonces estás enfocada en el don que tiene otro y no en el don que tienes tú. Y vivimos con esa inconformidad hasta en el llamado de Dios. Hoy es el día, amada del Señor, que tú te enfoques en la bendición tan grande que el Señor ha puesto contigo, en tu don y en tu talento, para que puedas ser fructífera, para que puedas multiplicarte, para que puedas tener éxito, no solamente en tu vida espiritual, sino en tu vida terrenal, para que eso se pueda materializar, como vemos aquí que el Señor, así tú no puedas, así tú lo veas imposible, Él va a poner el recurso, Él va a poner personas, va a poner la ayuda financiera, la ayuda espiritual y la ayuda humana para que tú llegues al final de esa misión que el Señor te ha llamado a hacer, porque aquí lo vemos en el capítulo 36. Leo la palabra, lo que dice: así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio. En este capítulo la palabra pericia y habilidad se repiten en el versículo 2 nuevamente. Dice: Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Amada del Señor, cuando el Señor te llama, Él te capacita. El Señor pone el recurso, el Señor pone el espíritu, el Señor pone las finanzas, el Señor pone en tu vida el querer como el hacer para que esa obra llegue a término. No puedes dudar de lo que el Señor te ha prometido, aunque en tus ojos en este tiempo no lo hayan visto. Hoy yo te invito en el nombre del Señor, mujer de fe, a que perseveres y a que creas y a que vengas con ese mismo espíritu, como lo dice la palabra, a que te sientas movida por la unción, por el Espíritu Santo de Dios, a creer en tu llamado, a creer en la misión. Pero es necesario que te sientas movida por el Señor, porque tú no vas a poder ser capaz de hacer lo que el Señor te dijo que hicieras si tú no estás movida por el Espíritu Santo. La motivación que nosotros necesitamos a diario para ver materializarse el llamado del Señor, el ministerio, nuestras metas personales, tiene que venir por medio del Espíritu. Si tú no estás motivada, si hay algo que no te está moviendo, y es el mismo Espíritu Santo de Dios, amada del Señor, usted puede tener 1001 promesa del Señor, pero si tú no te sientes motivada, si nada te está motivando a ese llamado, tú vas a seguir donde estás, comparándote, haciendo lo que el Señor no te llamó a hacer, y vas a vivir en esa vida miserable, inconforme, comparándote con otros, viendo a otros crecer y tú estancada en lo mismo. Para que tú y yo tengamos éxito expresamente en nuestro llamado y seamos multiplicadas y podamos ser de multiplicación en la vida de otra, tenemos que estar movidas, enfocadas a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Dice el versículo 4: todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó a hacer. Wow, cuando yo veo esto, veo un Dios que es capaz, amada del Señor, de multiplicar, de expandir lo que Él dijo que Él iba a hacer con nosotras. Aunque lo veamos difícil con nuestros ojos naturales, el Señor es capaz de hacerlo, porque en el capítulo 31 de Éxodo vemos como el Señor solamente llama a Bezalel, pero más adelante el Señor se dio cuenta que Bezalel necesitaba una ayuda. El Señor en tu llamado te va a poner esa ayuda. El Señor te va a poner ese Aholiab para que tú puedas hacer esa misión. Te va a inyectar los recursos, te va a abrir las puertas
te va a capacitar, te va a llenar de su Santo Espíritu para que tú vayas a la milla extra, para que tú vayas más allá, porque si el Señor te ha prometido el éxito en esa misión, Él te lo va a dar. El Señor, no te preocupes, amada del Señor, por el mañana. No te preocupes cómo lo vas a hacer. Enfócate en estar llamada por el Espíritu, motivada, movida por el Espíritu, y el Señor te va a ir dando la ayuda conforme tú la vas necesitando, porque aquí vemos que la gente trajo más de lo que se necesitaba para llevar a cabo la obra del Señor. El Señor va a poner en tu vida y en tu llamado, mujer de fe, más de lo que tú necesitas, más de lo que tú crees que vas a merecer, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu disposición. Hoy es el día, amada, para que cobres el ánimo, para que atesores esta palabra del Señor, para que atesores esta palabra expresamente. El Señor me ha llamado por mi nombre. Expresamente el Señor hoy me ha dicho que yo voy a cumplir lo que Él me mandó a hacer. Pero Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo necesito que tú me des de tu sabiduría. Yo necesito, Señor, que tú me llenes de tu espíritu, que tú me des la capacidad, que tú me des la habilidad, porque humanamente yo no puedo hacerlo, pero yo sé que sí tú puedes hacerlo. Así como tú lo hiciste con tu siervo Bezalel, le pusiste esa ayuda idónea, Señor. Yo espero por esa ayuda idónea para que yo pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer. Muchas veces nos enfocamos en que no tenemos los recursos, no tenemos los materiales, no tenemos tantas cosas para llenarnos de excusas a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, amada del Señor. Pero no te preocupes, porque el Señor va a ir poniendo en su momento y en su tiempo lo que tú vas a necesitar. Cuando tú eres llamada por el Señor, amada, para hacer algo aquí en la tierra, Él te va a dar esa capacidad y esa habilidad. Es el mismo Dios que pondrá los recursos materiales, incluso ayuda humana, para que eso se lleve a cabo. Y tú y yo vamos a necesitar sentirnos movidas, como te lo acabo de decir, por el mismo espíritu, como fue movido Bezalel, y llegar esa ayuda financiera o humana que hemos estado esperando para llevar a cabo. El Señor no se queda con nada. Él siempre está enviando ángeles. Él siempre está multiplicando. Él siempre está abriendo puertas. Pero es necesario que tú y yo nos sintamos movidas a hacerlo. Nos sintamos movidas a creer en esa habilidad, en ese talento, en ese don que el Señor nos ha dado. Pueda que tú veamos aquí que ellos eran artesanos, que ellos tenían toda clase de habilidad, y pueda que tú no tengas esa habilidad como Bezalel y como este hombre, pero hay algo que el Señor puso en ti desde que te formó. Hay algo que el Señor te entregó desde que Él te formó. Y este es el tiempo donde tú necesitas descubrir tu identidad, tu llamado. Y esa identidad, amada, y ese llamado no lo vas a encontrar distraída. No lo vas a encontrar oyendo voces que no tienes que escuchar. No lo vas a encontrar viendo lo que no tienes que ver. Ese llamado, esa comisión maravillosa que el Señor ha puesto en tu vida, solo va a ser necesario que tú lo puedas encontrar cuando tú te sientas motivada y movida como Bezalel. Cuando tú te sientas capacitada por el mismo Espíritu Santo de Dios para hacer lo que Él te llamó a hacer. Yo quiero cerrar con este mensaje, mujer de fe, y quiero orar por ti con lo que dice Romanos capítulo 12. Y yo quiero que tomes nota de ciertas cosas que el apóstol Pablo le decía a su iglesia, una exhortación a través del amor, que esa misma exhortación quiero dártela en este día. Para ti que te tienes el ánimo por el piso, porque no has visto materializarse las cosas que el Señor te ha prometido. Para ti que no has creído en lo que Dios dijo que iba a hacer con tu llamado, con tu ministerio en tu casa, esa conversión de ese familiar o esa provisión y esa multiplicación. Yo quiero decirte lo que el apóstol Pablo le decía a su iglesia sobre la nueva vida. Usted y yo tenemos nueva vida en Cristo. Usted y yo nos bautizamos, usted y yo fuimos declaradas con su sangre preciosa. Y el apóstol Pablo le decía a su iglesia que no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Hoy te invito, amada del Señor, a que cambies esa manera de pensar en Cristo Jesús, que le pidas que Él renueve tu mente, que Él renueva tu entendimiento, que Él te llene de sabiduría, que Él te capacite para hacer esa misión. Amén. El apóstol Pablo también le decía en el versículo 3 a su iglesia: antes bien, cada uno piense de sí con moderación,
según los dones que Dios les haya dado junto con la fe. Piensa moderadamente en ese don que el Señor te ha dado. Si el Señor te puso en tu corazón el don de predicar, empieza a prepararte para predicar. Si el Señor te ha movido para evangelizar, toma las calles, sal a las calles y evangeliza con el fuego y el Espíritu Santo de Dios, pero siempre, amada del Señor, con la fe, porque el apóstol Pablo nos llamaba a movernos a través de ese don, siempre con la fe. Dice en el versículo 6, Dios nos ha dado diferentes dones, que era lo que les estaba hablando al principio, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupe un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. ¿Por qué nos vamos a sentir frustradas muchas veces sirviéndole al Señor? Porque a veces tú estás haciendo algo que el Señor no te llamó a hacer. Por eso es necesario que atesores esta palabra de Romanos capítulo 12 y le pidas al Señor que te mueva, que te revele cuál es ese don, cuál es ese llamado. Aunque tú quieras el don de profecía, pero si el Señor no te ha dado el don de profecía, amada del Señor, no pierdas tiempo tratando de hacer algo que el Señor no te ha puesto, sino haciendo como Bezalel, llena de sabiduría del Espíritu Santo de Dios para que tú puedas hacer la misión. Y en cuanto a los deberes de nuestra vida cristiana, el apóstol Pablo nos mandaba a animarnos sinceramente unos a otros. Este mensaje lo traigo para ti para que cobres hoy el ánimo, para que comiences a creer que expresamente, no se te olvide esta palabra, amada del Señor, expresamente hoy Dios te ha llamado por tu nombre, para que hagas aquello que Él te dijo que hicieras. Esfuérzate, no seas perezosa, y sirve al Señor con un corazón ferviente. Cada día que tu ánimo se baje, cada día que no te sientas capaz de levantar a otro hermano, cada día que tu fe se quebrante, cada día que no tengas el ánimo, porque te lo confieso, hoy yo no me sentía con el ánimo de sentarme aquí y predicarte esta palabra, pero hoy el Señor me trajo esta palabra y me dijo, esfuérzate, sé valiente, mira todo lo que te ha dado, mira todo lo que te he prometido, tus ojos lo han visto, ¿cómo no te vas a levantar frente a esa cámara y predicarle a mis hijas y hablarles y animarles a decirles que cobren ánimo, que se levanten, que crean en su llamado, que no te olvides que hay un Dios sobrenatural, que hay un Dios que provee, que hay un Dios que multiplica, que hay un Dios que te llamó, que hay un Dios que te capacitó. Dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Empieza a hacer no solamente tuyas tus propias necesidades, mujer de fe, sino a ver la necesidad de tu prójimo, a ver la necesidad de tu familiar, a ver la necesidad que hay en otros. No solamente a lo mejor no de ayudarlo económicamente, pero la necesidad de la palabra del Señor, la necesidad en otros de escuchar el mensaje de Dios, porque hay tantas personas que no conocen de Jesús. Entonces el Señor, el apóstol Pablo, a través de esta palabra, amada del Señor, nos llamaba a esforzarnos y a no ser perezosas en nuestro llamado, en nuestros dones, en nuestros talentos. Vivan alegres por la esperanza que tienen, dice el Señor. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Amada, si tu ánimo no esté en condiciones de orar, ora, porque cuando en esos momentos difíciles de un ánimo decaído es donde más yo te quiero invitar a que ores, a que tú levantes tu voz en clamor al Señor, porque el Señor te va a escuchar. El Señor no nos escucha nada más en las buenas, como mi esposo me lo dijo hace días, que él estaba preparándose para un examen bien complicado que para la gloria del Señor lo pasó. Mi esposo me dijo a mí, amor, tú sabes que en esta casa se alaba en todo tiempo, ¿verdad? Y cuando se dice se alaba, se ora, se reconoce al Señor en todo tiempo, eso significa los momentos buenos y malos. Yo te invito, mujer de fe, a que ores, a que sigas orando, y en esos momentos de debilidad, en esos momentos de desánimo, que te levantes y que cobres el ánimo, como dice el apóstol Pablo aquí. No dejes de orar, porque el Señor se va a mover más a misericordia en tu vida cuando tú estás en esos momentos difíciles, a levantar ese clamor. Él se va a compadecer de ti.
Dice, bendigan a quienes los persigan. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo y bendigan a quienes los persigan. Cuando alguien te esté persiguiendo, empieza a bendecir a esa persona. Evita la contienda. Bendice a aquellos, amadas del Señor, que traman el mal en tu contra. Como en el testimonio que contó Roxana aquí de lo que le pasó hoy. Declara bendiciones, porque aunque digamos que no nos importa lo que piensen los demás, como dijo ellos, sí nos tiene que importar, porque usted no se gobierna. Usted es una servidora de Cristo y usted tiene que guardar su testimonio con sus vecinos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Tú y yo somos un testimonio vivo y si estamos predicando el mensaje, tenemos que guardar nuestro corazón y no podemos andar por allí maldiciendo a otras personas porque nos hicieron algo. Tú y yo tenemos que enfocarnos en ser de bendición en la vida de otras personas y de guardar nuestro testimonio. No porque queremos aparentar ser alguien, no porque queramos aparentar ser algo. No, amada del Señor, es que hay un testimonio que el Señor ha levantado en tu vida y ese testimonio se tiene que cuidar. Amén. Y dice, vivan en armonía unos con otros. Donde quiera que el Señor te ponga, mujer de fe, pelea por la paz de tu casa, pelea por la paz de tu matrimonio, pelea por la paz en tu trabajo, pelea por la paz en tu universidad, donde el Señor te haya puesto a hacer algo. Pelea, amada del Señor, porque siempre habites en armonía. Y por último, no paguen a nadie mal por mal, porque solo así, nosotras haciendo esto, estamos cumpliendo con los deberes de una vida cristiana, con el llamado que el Señor te ha hecho a ti y a mí. Estamos siendo fructíferas, estamos siendo mujeres que vamos en pro y en el caminar de nuestro ministerio, de nuestra misión y nuestro propósito aquí en la tierra. Amada del Señor, yo quiero pedirte que si esta palabra ha llegado a tu corazón, que si esta palabra te ha ministrado, levantes tus manos allí donde estás, porque quiero orar por ti. Hoy quiero orar por ti, mujer de fe. Si en algún momento de tu vida tú sientes que no has encontrado tu identidad, que no has podido entender el don que el Señor ha puesto en ti, que no has podido encontrar el talento con que el Señor te va a multiplicar, hoy es el día en el que el Señor me ha puesto para que yo ore por ti. Levanta tu manito allí donde estás. No importa, amada del Señor, si tú no tienes habilidad, si tú no te sientes una mujer creativa, si el Señor te ha puesto ahorita a que tú limpies una casa, si el Señor te ha puesto ahorita a que trabajes con entregas, si el Señor te ha puesto en este tiempo, amada del Señor, a que tú, no sé, lo que el Señor te ha puesto en este momento, a ser repartidora, te ha puesto en un lugar donde tú no quieres estar. Hoy es el día donde yo voy a orar por ti para que sea el Señor llenándote de su Santo Espíritu, llenándote de esa capacidad creativa, para que eso que tú estás haciendo, por muy insignificante que lo veas, Él se glorifique. Eso muy insignificante que tú en este tiempo de repente estás sintiendo que no es lo que tú mereces estar haciendo. Eso insignificante que tú estás haciendo en este día, amada del Señor, que tú crees que para el Señor no lo vale, pues déjame decirte de parte del Señor que para Él sí lo vale, porque esto es parte de tu proceso, esto es parte de tu testimonio, esto es parte de lo que el Señor va a hacer contigo. Padre, vengo en tu presencia, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo vengo orando, Señor, por tus hijas. Vengo orando por Alejandra Mellado. Vengo orando por Lorena Rodríguez, por María Rosa Gamboa, por Rosmerdy, por Jenfrey, por Marianne, por Yugle, por Jennifer, por Roxana, por Ana, por Esperanza, incluso por aquellas personas que hoy no pudieron conectarse para recibir de esta bendición, Señor, que tú me has puesto a que entreguen este día. Padre, yo oro en este día para que sea tu Espíritu Santo, no mi voz, sino tu Santo Espíritu, Señor, cayendo con unción y gloria, Señor, y poder sobre la vida de tus siervas,
sobre tus hijas, Señor, para que seas tú multiplicándolas, Señor, para que seas tú, Padre Santo, expandiendo su llamado, expandiendo el don que les has puesto. Señor, llénalas de ese espíritu de creatividad, llénalas de ese espíritu de habilidad. Pon en ellas el querer como el hacer, Señor, para que sean este día descubiertos, Señor, su don y su talento. Padre, yo oro por tus hijas para que seas tú reafirmando el llamado que has tenido en ellas, Señor, para que todo desánimo que ha venido en sus corazones a apartarlas expresamente del diseño que tú has puesto hoy en su vida, Señor, en este tiempo cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que seas tú reafirmándolas, te pido que seas tú levantándoles, Señor, evitando que ellas caigan en un espíritu de comparación, en un espíritu de error, Señor, de ver las bendiciones que han cosechado otras personas y no las que ellas han podido obtener, Señor, porque tu tiempo es bueno, agradable y perfecto, Señor. Y yo sé, Señor, y confío que así como tú lo has hecho conmigo en mi vida, así lo vas a hacer con ellas, Señor, en este tiempo. Señor, yo declaro que tú les das la claridad, la sabiduría para ellas poder ir a levantar el ministerio que tú les has entregado con su familia. Donde quiera que ellas estén, Señor, serán de bendición. Donde quiera que ellas estén, van a tener la capacidad y la habilidad creativa. Y así mismo te pido por ellas, Señor, para que seas tú poniendo papeles, poniendo recursos, poniendo finanzas, poniendo esa ayuda idónea como la pusiste en Bezalel, Señor. Yo declaro y profetizo, mujer de fe, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, por medio de esta palabra, que el Señor va a traer más de lo que tú necesitas ahora en tu vida, que el Señor te va a poner esa ayuda idónea, que el Señor va a multiplicar esos recursos, que el Señor te llena de esa unción y que tú serás un testimonio vivo y real de esta palabra que has escuchado. Lo profetizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero decirte con todo mi corazón, amada del Señor, que el lugar donde tú estás hoy no va a determinar tu mañana. Hace 5 años yo llegué a este país sin identidad, sin papeles, no tenía nada, no tenía ayuda idónea. Pasé por un proceso difícil, por un proceso donde muchas veces quise tirar la toalla, pero gracias al Señor Él se me reveló y Él me dio esa identidad. Él quitó en mí el quererme comparar con otras personas. Él quitó en mí el deseo de lucir bien delante de los demás. Hoy puedo decirte y testificarte de la grandeza del Señor, de que cuando tú y yo somos obedientes y aún así cumplimos con la asignación que el Señor nos ha dado, sin importar lo que sea. Yo soy testimonio, amada del Señor, para decirte que aun cuando yo no he tenido el ánimo para predicarte un mensaje que te levante, un mensaje de fe, yo me he parado aquí en esta cámara, amada del Señor, con el ánimo por el piso, pero yo me he levantado con el temor y la obediencia de que a quien yo tengo que cumplirle es el Señor. Hoy en día puedo decirte que me he convertido en residente de este país, que tengo identidad no solamente en un sistema a través de papeles. Para inmigración, darte a ti una residencia, primero te la da por 2 años. Hoy, amada del Señor, mi residencia llegó permanente por 10 años. Me llegó no por 2, me llegó por 10 años, donde yo dentro de 2 años, con el favor de Dios, voy a poder aplicar para hacerme ciudadana de este país. Por eso vuelvo y te lo repito, amada del Señor, cobra ánimo. Enfócate en tu llamado. No te distraigas como Pedro, no te enfoques en la tormenta. Enfócate en el hoy. El día no ha culminado. No te preocupes por el mañana. Todavía el Señor puede hacer algo nuevo contigo. Todavía el Señor puede darte lo que te ha prometido en este día. Tienes que tener fe, tienes que atesorar que el lugar donde hoy te encuentras no determina tu mañana. Expresamente Dios te ha llamado y expresamente el Señor te ha bendecido. Las bendigo, amadas del Señor, y declaro que tú también vas a ser un testimonio vivo, real y eficaz de lo que Dios ha hecho con tu vida para animar y levantar a otros, porque para eso Él puso ese don y ese talento en ti. Las bendigo y nos vemos el día miércoles.